Entonces, toda fuerza que actúe sobre una partícula, nosotros podemos encontrarle la resultante a través de la ley del paralelogramo. ¿Qué es una resultante? Que en vez de tener estas tres fuerzas, voy a tener una sola, equivalente, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahora, vamos a ver hoy lo que es lo opuesto. Tengo una fuerza, única fuerza. Sin embargo, por X motivo no la puedo aplicar como tal. Entonces necesito dividirla en partes. Cuando la divido en partes, la suma de toda una de estas partes, llamémoslo R1, R2 y R3, tiene que ser igual a la R total o la R resultante. Entonces, cuando la divido, a eso se le llama descomposición de fuerzas. Entonces, en la clase pasada vimos cómo, teniendo varias fuerzas, encontramos la resultante. Hoy vamos a ver, teniendo una única fuerza, que es la suma equivalente a varias fuerzas, ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La ley del paralelogramo y todo lo que vimos la vez pasada, como el principio de transmisibilidad, eso sigue siempre vigente porque estamos hablando de vectores fuerza. Entonces, ¿qué es en sí la descomposición de fuerzas? Es como mencionaba, que una sola fuerza que actúa sobre una partícula la puedo sustituir por dos o más fuerzas. Es decir, la descomposición de fuerzas no solo es descomponer en X y Y, como solemos pensar, ¿verdad? Sino que es descomponerla en dos o más fuerzas, pero al final van a tener el mismo efecto que solo tuviera una. Entonces, para cada fuerza F va a existir un número infinito de formas de descomponer esa fuerza. Entonces, aquí es donde entran algunas, ¿cómo le podríamos llamar? Situaciones o que se han hecho convencionalismo para evitar este número infinito de formas. Por ejemplo, ahorita en el curso estamos conectados 22 personas. Cada uno de nosotros puede proponer una forma distinta de obtener la fuerza F. Lo más común es descomponer en dos fuerzas, ya sea una componente P y una componente Q. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos esta fuerza F. ¿Verdad? Esta fuerza F, nosotros la tenemos acá, y esta fuerza puede ser que la descomponga en N cantidad de formas. Por ejemplo, esta fuerza F podría ser la suma de un vector horizontal que luego le sumo un vector inclinado y luego le sumo un vector acá. Esas tres fuerzas, llamémosla Q1, Q2 y Q3. La sumatoria de estas tres Q me va a dar la fuerza F. Ahora bien, viene otra persona y dice, no, esa forma no me conviene, yo solo quiero dos componentes. Y viene y dice, ok, voy a tener estas dos componentes. Acá voy a tener una y acá voy a tener la otra. Estas van a ser dos componentes, llamémosla P sub 1 y P sub 2, ¿verdad? Entonces, vean que ahí tenemos dos formas de descomposición diferentes. Una con tres fuerzas y la otra con dos fuerzas. Y así sucesivamente, cada uno de ustedes me puede decir una forma distinta de armar este triángulo, ¿verdad? Esta fuerza F. Digamos, alguien puede decir, ok, yo quiero, voy a poner la flecha, pero si no, no me sale recta. Bueno, alguien puede decir, esta es una y esta es la otra.
¿verdad? Entonces ahí observen que aquí estoy aplicando la regla del triángulo. Del vértice de F saco la primera fuerza y después de la cabeza de cada fuerza voy armando hasta que se cierre el polígono. Acá, una última, puedo hacer N cantidad de fuerzas. Acá hago una, acá hago otra, por acá viene otra, que también podría cruzarse, porque nada dice que no pueda cruzarse. Todo esto son formas de descomposición. ¿Cuál es lo importante? Que la primera va a iniciar desde lo que es el vértice y tiene que terminar en la punta. Todas estas formas son diferentes formas de composición. Por eso se dice que tiene infinidad de formas de descomponer la fuerza. ¿Por qué? Porque solo a ustedes ahorita, si lo piensan, se les puede ocurrir no menos de 3 en menos de 1 minuto de descomponer esa fuerza F, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos descomposición de fuerzas. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Bien, gracias. Entonces acá vamos a continuar viendo que para evitar que tengamos ese montón de formas, entonces de manera de descomponer una fuerza, sino que ya tener algunos casos particulares que son los que más vamos a trabajar, vamos a hablar de 2 casos de interés. El primero es, una de las componentes, llamémosla P, la conocemos. Y la segunda componente, llamémosla Q, se obtiene aplicando la regla del triángulo y uniendo la punta de P a la punta de R. Entonces, vean, en este caso, lo que nos están diciendo es que nosotros, por un lado, conocemos una fuerza. Llamémosla la fuerza R. Para decir que la conocemos es porque conocemos su magnitud, que es todo esto, ¿verdad? La magnitud R y el ángulo con que está. Y por otro lado, tengo que también conozco la fuerza P. La fuerza P, conozco su magnitud, dirección y sentido. Llamémosle un ángulo phi. Entonces, conozco 2 vectores y sé que R es igual a P más Q, hablando vectorialmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la regla del triángulo. Este es el vector R. Y por otro lado, este es el vector P. Venimos nosotros y lo que vamos a hacer es, en un único vértice, vamos a trasladar estos 2 vectores. Sé que esta es la resultante, ¿verdad? Entonces, como esa es la resultante, lo que voy a hacer, vamos a ver aquí, lo quiero mover, ahí. Lo que voy a hacer es que esta fuerza P va a venir y la voy a poner aquí en el vértice, ¿verdad? Entonces acá voy a tener la fuerza P. Y entonces, saliendo de la cabeza de P, voy a irme a la cabeza de R. Y ese va a ser la otra fuerza o la otra componente. Este es mi R, este es Q y este es, perdón, este sería P, este es P y este va a ser nuestro valor de Q. Ya con esto nosotros venimos y armamos un triángulo
para luego usar las leyes de seno o coseno según aplique. Por ejemplo, sabemos que este ángulo de aquí es teta y este de aquí es phi. Conozco esta magnitud, este es rojo. Conozco esta magnitud y también voy a conocer este ángulo. Conozco dos lados y un ángulo que está formado entre los dos. Aquí ya puedo usar ley de cosenos para poder encontrar la magnitud de Q. Recuerden que Q, al ser vector, tienen que proporcionar magnitud, dirección y sentido. Entonces, este es un primer caso. Conozco dos vectores y quiero conocer el tercero. En este caso, este vector R es la resultante y sus componentes van a ser dos, P y Q. ¿Verdad? Y así es como lo vamos a aplicar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Vamos entonces con el otro caso de interés. El otro caso de interés es, conocemos la línea de acción de cada una de los componentes. Conozco la resultante, ¿verdad? Que es la que quiero descomponer. En este caso, tengo que R y su ángulo teta. Entonces, conozco la resultante con su magnitud, dirección y sentido. Y conozco también las líneas de acción de las componentes. ¿Cómo voy a resolver? En este caso, lo que se hace es que la magnitud y el sentido de las componentes la vamos a obtener al aplicar la ley del paralelogramo. Vean que antes usamos la regla del triángulo. Hoy vamos a usar la ley del paralelogramo. Entonces, venimos nosotros y lo que tenemos es el vector R. Y además, conocemos las líneas de acción de P y de Q. Estas son las líneas de acción de P y de Q. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Traigo mi vector R. Y a este vector R le voy a aplicar la ley del paralelogramo, que dice que de un vértice de uno voy a venir y saco y de la cabeza del otro. Vamos a venir esto más arriba para que nos salga mejor el dibujito. Aquí, ¿ve? Vamos a ver más arriba porque no nos sale. Tiene que ser línea. Que lo había hecho con flecha y con flecha no, porque todavía no sabemos el sentido. Entonces, tengo la línea acá. Una la pongo en el vértice y a otra la pongo en la cabeza. Entonces, aquí vamos a usar armar el triángulo de acuerdo a cómo se hayan intersectado. Para que esto se pueda intersectar bien, yo tendría que, usando la regla del triángulo, tendría que venir y hacer un triángulo que va a venir uno para acá y otro para acá. Y ya con esa conozco lo que son P y Q, ¿verdad? Acá tengo P y acá tengo Q. Las magnitudes, ¿cómo las encuentro? Bien, como cada una de estas, acá, digamos que esta conozco alfa y esto es beta. Entonces, como conozco eso, este de aquí va a ser beta y este de aquí va a ser alfa.
Por lo tanto, conozco este ángulo que está entre los dos, que sería 180 menos alfa menos beta. Además, conozco, si trazo una horizontal acá, conozco lo que es teta. Como este es teta, ¿verdad? Y esta horizontal, con esta horizontal, me va a armar aquí lo que es alfa, porque son alternos internos. Por lo tanto, voy a tener que todo este ángulo lo conozco. Y si conozco dos ángulos de un triángulo, automáticamente conozco el otro ángulo. Entonces, conozco tres ángulos y un lado. ¿Qué uso? Ley de senos. Con la ley de senos puedo encontrar la magnitud de P y la magnitud de P. Y esas son las dos formas de poder realizar lo que es descomposición de fuerza cuando la descomponemos en dos componentes. Recuerden que la descomposición de fuerzas implica es encontrar las fuerzas que nos dan una resultante. Puede ser dos o más, ¿verdad? No hay límite. Sin embargo, usualmente descomponemos en dos fuerzas que le llamamos dos componentes. Cuando vamos a tener dos opciones comunes, ¿verdad? Una es, conociendo la resultante, conozco las líneas de acción de las otras dos componentes, que es lo que tenemos aquí. Y el caso anterior, que era que conozco la resultante y conozco una de sus componentes. Entonces, esos son los dos casos comunes que se nos van a presentar. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? No. Ok, continuamos entonces. Vamos a realizar este ejercicio, que es el 2.11 de nuestro libro de texto. Recuerden que de referencia estamos usando la 9ª edición de Beard & Johnson. Entonces, tenemos este ejercicio. Dice, un tanque de acero es colocado dentro de una excavación. Si se sabe que alfa es igual a 20 grados, determine por trigonometría la magnitud requerida de la fuerza P si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en A debe de ser vertical. Y también que encontremos la magnitud de la resultante R. Entonces vean, ¿qué conocemos acá? Bueno, sabemos que P viene en esta dirección. Lo que no sabemos es cuánto es lo que vale, ¿verdad? Pero sí su dirección. ¿Por qué? Porque sabemos que este ángulo es 20 grados. Ahora, por otra parte, conozco que la resultante viene de manera vertical. Esta resultante es esta de acá de manera vertical. Ahora, si a este le llamo P y a este, no, porque ese es P. Si a este va a ser P. Entonces a este le voy a llamar Q. ¿Qué es lo que sé? Que R es igual a P más Q. Con lo que les acabo de explicar, intenten hacer ahorita cómo vamos a armar el triángulo de este ejercicio. Quiero que lo intenten hacer y luego me ayudan a hacerlo, ¿verdad? Les doy unos minutos. Aquí voy a quedarme en línea. Recording stopped.
Intenten hacerlo, chicos. ¿Cómo van? Lick, la fuerza R, bueno, solo nos dije que es vertical, no podría ir hacia arriba para hacer el triángulo. Sí, puede ir para arriba. Yo lo asumí para abajo, pero en realidad lo que nosotros conocemos es la línea de acción, porque dice que la resultante debe de ser vertical, ¿verdad? Pero puede ir para arriba o puede ir para abajo. Sí, tiene razón. ¿Cómo vamos? El triángulo, Lick, yo lo hice uniendo P con Q y asumiendo que R es vertical, pero con dirección hacia arriba. Bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Ustedes me van guiando. Pero es importante que intenten hacerlo. Cuando uno lo intenta hacer es cuando mejor va adquiriendo y registrando el conocimiento. Bueno, chicos, entonces voy a empezar la grabación nuevamente. Lo tenía en pausa y vamos a empezar a hacerlo. Recording in progress.
Bien, vamos a continuar y lo que haremos es armar el triángulo. Ocupo que me ayude, ¿verdad? Para poder armar este triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, siempre vamos a escoger lo que es un punto, ¿verdad? Vamos a tener este punto de referencia. Digamos que va a ser este de acá. Este punto de referencia, a partir de ahí vamos a graficar lo que son la información que tenemos. ¿Qué información tenemos? Si este es P, dijimos que a este le vamos a llamar Q, ¿verdad? Y sabemos que alfa es igual a 20 grados. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a graficar lo que es la información que tenemos. ¿Cuál conozco completa? Q. Entonces, a partir de ahí es que voy a iniciar. Venimos nosotros y en este vértice grafico Q. Voy a decir que Q es este. Este ángulo Q, vamos a tener nosotros que acá voy a tener 30 grados. Y vale 425 libras. ¿Qué más sé? Aquí ocupo ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Sabemos la dirección de P. Sabemos la dirección de P. ¿Cuál es la dirección de P? Completamente vertical, ¿verdad? Entonces, trazo una línea vertical. ¿Y dónde voy a colocar esa línea vertical? Bueno, esa línea vertical forzosamente tiene que pasar por este lado, por el punto de referencia, ¿verdad? Porque ahí es donde tiene que terminar. ¿Y dónde y qué otra información conozco? Bueno, el ángulo de 20 grados. El ángulo de 20 grados. Conozco la línea de acción de P. La línea de acción de P es esta. Esta es la línea de acción de P. Entonces, esta línea de acción de P, vengo y cómo sé cómo debe de ir. Ok. Lo que sé que debe de ir es que va a salir de la cabeza de Q y va a intersectarse ¿con quién? Con la línea vertical de la resultante. Entonces, si uso la regla del triángulo, vamos a tener que este tiene que ser P y la resultante tendría que ser esta de acá para arriba. Entonces se me arma ese triángulo. Este triángulo vamos a tener entonces que luego ponerle la información que conozco, ¿verdad? Ahora, ¿preguntas hasta aquí? Todo Bueno, claro, ingeniero. ok, entonces veamos acá. Este triángulo vamos a tener nosotros que tengo este lado, que va a ser este. Vamos a ponerlo acá. Este de acá. Luego tengo este otro lado, que es este de acá, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y lo movemos acá. Y estoy en otro lado que tengo acá. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ver cómo hago lo que es la información. ¿Qué información conozco? Lo primero que voy a colocar es mi información del triángulo para poder tener, ir nombrando ya cada lado, ¿verdad? Voy a decir que este es A, que este es B
y que este es C. Si esos son los vértices A, B y C, entonces este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este va a ser el lado C. ¿Qué información conozco? Bueno, información que conozco es para el lado C, ¿qué información conozco? Conozco este ángulo que es de 30 grados. Y además sé que C vale 425 libras. Porque el lado C conozco completamente. ¿Qué otra información conozco? Que P va 20 grados sobre la horizontal. Perdón, B. P. Sí, B. El ángulo acá. Esta sobre el horizontal, voy a tener este ángulo que es de 20 grados, porque es este ángulo alfa. Muy bien. Ahora observen. Si este ángulo es 30, por ser alterno interno, este vale 30. Entonces, yo tendría acá que este ángulo, lo voy a llamar el ángulo B, ¿cuánto mide? 50. ¿Qué otra cosa puedo conocer? El ángulo A, ¿Cómo puedo conocer el ángulo A? porque sabemos que, digamos, la línea del resultante es totalmente vertical, entonces con la horizontal serían 90 grados. Correcto. Aquí tengo, porque es vertical, 90 grados. Ajá. Entonces, este sería, ¿cuánto vale A? 60. 60 porque sería el complementario. Y si conozco dos ángulos, automáticamente conozco el tercero, ¿verdad? Porque la suma de A más B más C, A más B más C, ¿cuánto es? 180. Entonces C, ¿a qué va a ser igual? A 180 menos 60 menos 50. Por lo tanto, C, ¿cuánto vale? 70. 70 grados. Ok, tengo 70 grados. ¿Conozco A? No lo conozco. Más bien no quiero conocer. ¿Conozco B? Tampoco lo quiero conocer. Pero como conozco los tres ángulos y un lado, entonces puedo usar ley de senos. ¿Qué dice la ley de senos? Dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y a su vez es igual a C sobre el seno de C. Entonces, nosotros podemos observar que yo conozco todos estos. Y además conozco C. ¿Qué debo de encontrar? A y B. Y después damos la respuesta. Ok, le doy unos minutos. Le voy a dar que 10 minutos estamos conectados. No, mejor 5. Para que me encuentren A y B. Voy a parar ahorita la grabación y nos conectamos. Recording ¿Una pregunta stopped. antes? ¿No? Muy bien, nos conectamos en 5 minutos.